Acá tenemos una pregunta. Tenemos tres figuras. eh, una figura A, una figura B y una figura C. Y la pregunta dice, suponiendo que conoce la geometría de las cuerdas, no puede determinar las fuerzas en los cables en cuál de los sistemas de arriba, en el A, en el B o en el C. Suponiendo que conoce la geometría de las cuerdas, no puede determinar las fuerzas en los cables en qué sistema. O sea, aquí no se puede, o aquí sí se puede, aquí no se puede, o aquí sí se puede, aquí no se puede, o aquí sí se puede. Y me gustaría escucharle la voz a los otros, porque solamente hablo con dos estudiantes, los cuales tengo presente, porque aquí yo doy una bonificación por participación. Y así sea una sola décima, ayuda muchísimo, porque una décima en esta materia es compleja. Entonces me gustaría escucharlos a todos. ¿Por qué no se podría en la C? Bueno, que todos estén, que todos estén conectados. En el diagrama, revisemos en el primero cuántas incógnitas quedarían si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre. T1 y T2, listo. Si yo hiciera mi diagrama de cuerpo libre, entonces aquí tendría hacia abajo mis 1000 libras, por acá estará la polea sin fricción y por acá van a estar los cables T1 y T2. T1 y T2. ¿Cuántas incógnitas tengo acá para el caso 1? 2. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Para este caso solamente una. Pero ¿qué pasa acá? ¿T1 es igual a T2 o no es igual? Son iguales porque es una polea sin fricción. Entonces acá solamente yo tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba es positivo. Entonces, como T1 es igual a T2, yo puedo hallar las tensiones. Entonces, hacia arriba tengo T1, hacia arriba tengo T2, pero mi T2 es igual a T1, y hacia abajo tengo 1000 libras fuerzas. Entonces, esto es igual a 0. Y de ahí yo puedo despejar mi T1, entonces ese T1 va a ser igual a 500 libras. Es decir,
que para el primer caso sí lo puedo solucionar. Tengo una ecuación y una incógnita que es T1. En el caso número 2, ¿cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas tendré? Ok, entonces aquí tengo una incógnita de este cable, aquí tengo otra incógnita de este cable. Entonces digamos que esto es T1, que esto es T2. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Dos ecuaciones. Entonces, si tengo dos ecuaciones de equilibrio con dos incógnitas, yo puedo solucionar el sistema. O sea que este acá sí lo puedo solucionar. Ahora en la cuarta, ¿cuántas incógnitas tengo? Entonces, de este cable tendré una tensión T1, T2, T3, T4. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Tengo dos. Entonces, ¿qué sucede? Este no se puede. Este no se puede. ¿Y cuál es la razón? Que hay más incógnitas que ecuaciones. El peso es muy pesado, no tiene ningún tipo de relación. Los cables son muy delgados, no tiene ningún tipo de relación. Hay muy pocos cables para un peso de 1000, no tiene ningún tipo de relación. La relación es que hay más incógnitas que ecuaciones. Acá nosotros vamos a tener dos ecuaciones y ¿cuántas incógnitas vamos a tener? Cuatro incógnitas. Entonces acá hicimos una solución conceptual, por decirlo, de este problema. Preguntas, dudas, ¿quién tiene aquí? Ok, sí. Máximo dos incógnitas porque estamos aplicando dos ecuaciones de equilibrio estático. Así es, así es. Solo si los elementos trabajan a tensión, pero si trabajan a flexión, entonces ya entraría una nueva ecuación que es sumatoria de momentos. Entonces podríamos tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero en principio solamente estamos revisando cables y los cables solamente trabajan a tensión. Entonces, como solamente trabajan a tensión, van a tener componentes en el eje X y componentes en el eje Y. ¿Quién más tiene preguntas o dudas acá en esta parte? Entonces, revisemos este problema que se plantea acá, que dice que la masa de la lámpara es de 20 kilogramos. Entonces, primero, masa. Masa que es distinto que peso. Y tiene la geometría mostrada. Entonces, la idea es determinar la fuerza en cada cable. Entonces, nosotros vamos a determinar la tensión en el cable DF
la tensión en el cable CD, la tensión en el cable DE, la tensión en el cable AC y la tensión en el cable DC. O puede ser al contrario, la tensión en el cable FD es lo mismo, solo que yo los índices los coloco en orden alfabético, colocando el respectivo orden. Primero está la D que la F. Tensión CD puede ser la tensión de C, pero yo primero coloco C que está antes de D. Tensión de E, que es lo mismo tensión de ED, pero primero coloco la letra D. AC y DC. Entonces, en BC, gracias. Entonces vamos a determinar la tensión en este cable, en este cable, en este cable, en este cable y en este cable. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es el diagrama de cuerpo libre del punto D y aplicar las ecuaciones de equilibrio estático para resolver las variables desconocidas. Entonces cuando yo estoy en el punto D, desconozco la fuerza CD, o sea, la fuerza que se genera aquí en este cable, y desconozco la fuerza que se genera en el cable DE, es decir, la fuerza que se genera en este cable que yo tengo acá. Y aquí hacia abajo, aquí hacia abajo, lo que voy a tener es el, el peso que tiene la lámpara. Que yo lo puedo determinar porque ya sé que peso es igual a masa por gravedad. Entonces nosotros tendremos lo siguiente: peso de la lámpara peso de mi lámpara W lámpara. Entonces peso de la lámpara va a ser igual a la masa multiplicada por la gravedad. Si nos dijeran el peso de la lámpara, entonces este valor tendrían que dárnoslo en kilogramos fuerza, en newton o en libras fuerzas. Pero como nos dan masa, masa es kilogramo. Medida de intensidad de materia. Entonces, ¿hacia dónde va el peso? El peso va hacia abajo. Y calculamos los valores. Entonces tendremos una lámpara que tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces tengo una masa de 20 kilogramos. Y lo multiplico por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, el peso de la lámpara es igual a 196.2 newton. Ya sabemos que kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton. ¿Cómo va ese peso? Ese peso va hacia abajo. Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre del punto F, entonces yo por acá digo diagrama de cuerpo libre del punto F, entonces yo tendré mi punto F, y en ese punto F, ¿qué me está actuando? Hacia abajo el peso de la lámpara,
Entonces aquí hacia abajo yo tendré el peso de mi lámpara. Una lámpara que tiene 192.2 newton. Y hacia arriba, ¿qué voy a tener? La, la tensión del cable DF. Entonces aquí tendré hacia arriba una incógnita que es la tensión de mi cable DF. ¿Cuál ecuación de equilibrio me aplica ahí? ¿Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y? Listo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y si la punta de la flecha va hacia arriba, voy a colocarlo positivo. Si va hacia abajo, lo voy a colocar negativo. Entonces ahí tengo, la que va hacia arriba es TDF. Como estoy diciendo que si va hacia arriba es positivo, entonces TDF. Los 192.2 van hacia abajo. Como van hacia abajo es negativo, menos 192.2 newton. No hay más fuerzas actuando en la dirección Y, entonces esto es igual a 0. Y del despeje me va a quedar que la tensión de F, entonces acá me va a quedar que mi tensión de F, este menos 192 se está restando, pasa para acá a sumar, es igual a 192.2 newton. Medio positivo, miro la dirección que le había colocado a TF. Ah, me da positivo, entonces efectivamente TDF va hacia arriba. Miro el punto. La flecha va saliendo del punto. Como sale del punto, ese elemento trabaja a tensión. Pre 196.2. Gracias. $196.2. Muchas gracias. Preguntas, ¿hasta ahí quién tiene? Eh, Entonces, lo que trabaja a tensión es el cable DF, no el punto F. O sea que cuando yo vaya al punto D y coloque la tensión del cable DF, esa tensión debe salir porque trabaja a tensión si sale del punto. Entonces, ahora nos iremos al diagrama de cuerpo libre de mi punto D. Entonces paso a mi punto D y hago mi diagrama de cuerpo libre. Voy a copiarlo acá de esta figura. Y acá yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de mi punto D. Entonces acá tendré diagrama de cuerpo libre de el punto D. En mi punto D, ¿qué yo tengo? En mi punto D yo tengo la tensión
del cable DF. Entonces yo aquí tengo la tensión del cable DF. Esa tensión de mi cable DF ya la había hallado y es de 192.2. Es tensión, entonces sale del nodo. La punta de la flecha debe salir del nodo, no debe entrar. Lo que trabaja tensión es el cable. ¿Cuál cable? El DF. ¿Su tensión cuánto es? Ya la habíamos calculado acá abajo. La tensión de mi cable DF. 196.2. Entonces aquí tengo 196.2 Newton. ¿Cuáles van a ser ahora las incógnitas? Las voy a hacer en otro color. Entonces mis incógnitas van a ser la tensión del cable CD, esta es incógnita, y mi otra incógnita es la tensión del cable DE. Entonces acá tengo, esta es la tensión CD, CD, y acá en este cable tengo la tensión DE. ¿Cuánto vale la componente Y de la tensión CD? Cero, no tiene componentes en Y, solamente tiene componente en el eje X. Y TDE tiene una componente TDEX y una componente TDEY. Las voy a hacer aquí en color. Entonces, esta tiene una componente. Señor. Sí. Primero tengo que conocer la tensión de la fuerza CD para poder conocer la tensión de la fuerza AC o la tensión BC. Porque fíjate lo siguiente. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de mi punto C, diagrama, no porque esté el vector del peso, sino es que cuando estoy en C tengo tres incógnitas. Si me quiero parar de una vez en el punto C, si yo me quiero parar aquí en mi punto C, voy a borrar todo esto que hice aquí. Si yo digo, no, yo... Así es. Si nosotros iniciamos en el...
Es lo que estamos haciendo. Cuando, cuando yo me paro, si yo de una vez me paro en el punto D, por ejemplo, si me parara en el punto D, antes de pararme en el punto F, bueno, para este caso yo sé que la tensión del cable FD va a ser igual al peso, ¿sí? Ya lo habíamos explicado, la razón del por qué. Pero si, pero si yo me parca, si antes de ponerme en F, yo primero me paro en D, entonces, ¿cuáles serían incógnitas? Entonces, ahí serían incógnitas la DE, incógnita, sería incógnita la CD, incógnita, sería incógnita la DF. Sí, sí, así es. Entonces aquí tendría tensión, tensión de F, aquí tendría tensión de E y aquí tendría tensión CD. Lógicamente, la DE tiene componentes en X y en Y, pero su componente en X y en Y va a tener la incógnita TDE. Entonces, ella va a tener acá, si yo la hago en X, entonces mi punta hacia la derecha, la de X, mi punta hacia arriba, la de Y. Entonces, la componente X de TDE a que es igual a TDE coseno de 30 o a TDE seno de 30. Entonces, entonces T de Y va a ser igual a T de T de E Y. T de E Y. Entonces va a ser igual a T de E por seno de 30 grados. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Gracias. Y la T de EX, T de EX va a ser igual a T de E por coseno de 30. Hacia la derecha. Entonces, si te fijas, acá va a estar la incógnita T de E en la componente y aquí va a estar la incógnita T de E en la componente X. Entonces, sí, pero lo primero que quiero que veamos es lo que explicaba aquí al principio. Esta la puedo solucionar porque tengo una sola incógnita y una ecuación de equilibrio estático, la A. La B la puedo solucionar porque tengo dos ecuaciones de equilibrio estático y dos incógnitas, T1 y T2. Entonces, como tengo dos ecuaciones de equilibrio estático, las voy a escribir aquí. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. No he resuelto nada, no he hecho nada. Aquí no he hecho nada, no he reemplazado nada. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. No he reemplazado ni un valor. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo T1 y T2. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo? Una y dos. Entonces, como tengo dos ecuaciones de equilibrio estático y tengo dos ecuaciones, puedo solucionar el sistema de ecuaciones. Paso al siguiente caso. ¿Cuántas incógnitas tengo? T1, T2, T3, T4. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo? Las mismas dos. Sumatoria de fuerzas en X
igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Tengo 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo 4 incógnitas. ¿Qué está pasando acá? Tengo más ecuaciones tengo más incógnitas que ecuaciones de equilibrio estático. ¿Listo? ¿Es claro? O sea que no puedo resolver el sistema. Ahora voy a revisar este dibujo acá. Si yo me pongo en el punto D antes de pasar al punto F, ¿cuántas incógnitas tengo en el punto D? 2. Antes de pasar, antes, antes de pasar al punto F, acá estoy suponiendo que me coloqué de una vez en el punto D. Si yo me colocara en mi punto D sin haber calculado la tensión del punto F, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Esto es conocido? ¿Esto es conocido? ¿Esto es conocido? O sea, en principio no es conocido porque ya lo calculamos, ¿no? En principio, en principio es conocido porque ya lo calculamos. Pero lo que estoy suponiendo yo es que me voy a ir a mi punto D sin conocer la tensión del cable DF. Si yo me voy a mi punto D sin conocer la tensión del cable DF, entonces tengo una, dos, tres incógnitas. Entonces no puedo solucionar el sistema porque tengo tres incógnitas y dos ecuaciones de equilibrio estático. Es la razón por la cual primero me paro en el punto F para conocer DF. Acá lo hicimos, primero nos paramos en el punto F. Al pararnos en el punto F, nosotros ¿qué hicimos? Calculamos TDF. Entonces, cuando paso a mi punto D y ya yo conozco TDF, ya ahí sí me van a quedar dos incógnitas, que las dos incógnitas son TCD y TDE. Entonces ya yo tengo dos incógnitas y dos ecuaciones de equilibrio estático. Entonces yo puedo resolver mi sistema. Siempre vamos buscando, siempre vamos buscando el punto en el cual yo puedo ir determinando fuerzas de manera simple. Entonces, en F solamente tengo una incógnita. Entonces, cuando estoy en F, calculo la tensión de TDF. Ya conocí mi tensión de TDF, entonces yo puedo pasar a mi punto D. Y en mi punto D ahora lo que es desconocido es CD y DE. Tengo dos incógnitas porque DF ya es conocido. Ahora, paso a mi punto C. Al pasar en mi punto C ya conozco cuánto es CD, porque lo que estoy calculando es la tensión del cable CD. Y al conocer la tensión del cable CD, me van a quedar como incógnitas mi tensión AC y mi tensión BC. Entonces, voy de lo que tiene menor número de incógnitas a lo que en principio tenía mayor número de incógnitas. Y voy resolviendo. ¿Listo? Listo. Entonces, ya hice el diagrama de cuerpo libre del punto F. Aquí lo tenemos. Y en el diagrama de cuerpo libre del punto F calculamos la tensión de DF. Ahora me voy a pasar a mi punto D. Entonces, en mi punto D, ¿qué tengo yo? En mi punto D tengo la tensión de F, que ya es conocida. Entonces aquí yo tengo, entonces yo aquí tengo mi tensión de F. ¿Por qué la coloco saliendo? Porque trabaja a tensión. Si trabaja a tensión debe salir del punto o del nodo.
Entonces yo aquí ya tengo mi TDF. Mi TDF, ¿cuánto me dio? Entonces mi TDF me dio 196.2 Newton. ¿Y cuáles son incógnitas ahora? Entonces ahora incógnitas son TDE y TCD. TDE entonces ahora tengo como incógnita TDE y la otra que tengo como incógnita es la TCD. Aplico mis dos ecuaciones de equilibrio estático. Aplico la primera, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero si la punta va hacia arriba es positivo. Me devuelvo en la figura y busco cuánto es en la dirección Y. En la dirección Y tenemos esto. T de EY es igual a T de E por seno de 30. ¿Cómo va? Hacia arriba, como va hacia arriba es positivo. Entonces, T de E por seno de 30. ¿Cuáles otras están en Y? La otra que está en Y es la TDF. ¿Cuánto vale? 192. ¿Cómo va su flecha? Va hacia abajo. Como va hacia abajo, esto es menos 196.2 Newton. Yo sigo revisando si hay más componentes en la dirección Y. No hay más componente en la dirección Y porque la CD solamente tiene una componente en X. Entonces, esto debe ser igual a cero. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Entonces yo despejo mi TDE, esto está restando, pasará para acá a sumar, el seno de 30 está multiplicando, pasará a dividir, entonces ahí nos va a quedar que mi TDE va a ser igual a 196.2 Newton dividido entre seno de 30 grados. 392.4 Newton. Me dio un valor positivo. Miro la dirección que yo había asumido de esto. La dirección la había colocado saliendo. Significa que efectivamente va saliendo. Y como la flecha va saliendo del punto D, entonces el elemento DE, su dirección está ok y como sale, esto trabaja a tensión. Su dirección es adecuada. Cuando nosotros vamos a calcular una incógnita, para este caso TDE, le colocamos un sentido. Y si nos da positivo es que ese sentido está ok. Si nos da negativo, entonces cambiamos el sentido de la flecha. Ahora aplico mi segunda ecuación de equilibrio estático para cables. Mi segunda ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Y si la punta de la flecha va hacia la derecha, entonces va a ser positivo.
TCD va hacia la izquierda, la punta de la flecha va hacia la izquierda. Como la punta de mi flecha va hacia la izquierda, entonces es menos TCD. Y ahora mi componente X de TDE, acá la habíamos resuelto. Mi componente X de TDE es TDE por coseno de 30 y va hacia la derecha. Como va hacia la derecha, es más TDE por coseno de 30. Esto es igual a 0. Mi TSD que está restando, yo lo voy a pasar para acá a sumar. Entonces me va a quedar que el TCD va a ser igual al TDE multiplicado por coseno de 30 grados. Pero ¿cuánto vale TDE? TDE vale 392.4 newton. Entonces reemplazo en esta expresión. Y me queda que TCD es igual a 392.4 newton por coseno de 30 grados. Entonces nos va a quedar que TCD es igual, si alguno me regala ese dato, por favor, 339.83 newton. Ok, me dio positivo. Como me dio positivo, significa que la dirección que había asumido, está ok. Entonces la dirección que había asumido está ok. ¿Qué dirección había asumido? Hacia la izquierda. Entonces la dirección que había asumido está ok. TCD efectivamente va hacia la izquierda. Pero miro el punto. ¿Cómo está la flecha con respecto al sentido? Saliendo, y como sale, esto trabaja a tensión. ¿Cómo? Hacia la izquierda negativo. Claro, negativo, míralo. Cuando hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Va hacia la izquierda, aquí está el menos. Una cosa es el sentido hacia que vaya y otra cosa es que trabaje a tensión o a compresión. Cuando yo despejé, cuando yo despejé aquí y me dio positivo, significa de que realmente la dirección de la flecha va hacia la izquierda. Ese es su sentido real. Pero ¿qué miro yo ahora? Miro el punto. Con respecto a mi punto, va saliendo, entonces como va saliendo, ese elemento trabaja a tensión. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahora que yo me pare en mi punto C, en mi diagrama de cuerpo libre de mi punto C, la fuerza CD debo colocarla saliendo del punto C. ¿Cuál es la razón? Que el cable CD trabaja a tensión. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Sí, claro. Sí, señor. Ok, entonces yo vengo ahora y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de mi punto C. Entonces,
acá yo tengo mi diagrama de cuerpo libre de C. Diagrama de cuerpo libre de mi punto C. Que está llegando a mi punto C. A mi punto C está llegando la tensión CD. CD trabaja a tensión, entonces debe salir del nodo. Entonces aquí yo tengo mi CD, trabaja a tensión, entonces debe salir del nodo. Entonces yo acá tengo mi tensión CD. Ya yo conozco el valor de la tensión del cable CD que me dio por acá 339.83 newton. 339.83 newton, conocido. Ahora la tensión de los otros cables. Entonces aquí tendré para este cable la tensión del cable AC. Y por acá voy a tener la tensión del cable BC. Entonces yo vuelvo a mirar en el punto C cuántas incógnitas tengo. Dos incógnitas. La tensión AC y la tensión BC. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo? Dos. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces hallo las componentes. Voy a hacerlas en color. Entonces para esta yo tendré, voy a hacerla aquí arribita. Entonces para esta yo tendré la componente TACX y la componente TACY. Entonces aquí tengo TACX, TACY y aquí tengo TACX. Entonces las voy a colocar. Mi componente TACY va a ser igual a 4 quintos de TAC. ¿Y en qué dirección va? Mi dirección va hacia arriba. Mi TACX, mi TACX va a ser igual a 3 quintos de TAC. ¿Y en qué dirección va? Va hacia la izquierda. Volvemos a repetir la explicación que ya habíamos hecho. Entonces yo tengo mi TAC. Entonces acá yo tengo mi TAC. Y mi TAC va a tener una componente en X. TACX. Y va a tener una componente en Y. TACY. Y voy a hallar una relación de triángulo con un triángulo pequeñito.
que tiene unas dimensiones 3, 4 y 5. O si yo lo deseo, hallo este ángulo teta, pero va a dar el mismo valor. Entonces yo digo triángulo pequeño. En la horizontal tiene 3 y en la diagonal tiene 5. Triángulo pequeño. En la horizontal tiene 3, en la diagonal tiene 5. Con triángulo grande. En la horizontal tiene TACX. En la diagonal tiene TAC. Entonces, mi TACX va a ser igual a 3 quintos por TAC. Miro la punta de la flecha, ¿en qué dirección va? Va hacia la izquierda. Ahora voy con el triángulo pequeño, pero el lado horizontal, el lado vertical tiene 4. Mi lado vertical tiene 4. Y la diagonal del triángulo pequeño tiene 5. Entonces, mi lado vertical del triángulo grande tiene TACY y mi diagonal tiene TAC. Entonces acá me va a quedar que mi TACY va a ser igual a 4 quintos de TAC. Miro la punta de la flecha de TAY. La punta de la flecha TAY va hacia arriba, entonces esto va hacia arriba. Si quisiera haber determinado el ángulo teta, entonces yo aquí podría decir, este teta de aquí es el mismo teta que tiene el triángulo pequeño. Este ángulo de aquí es el mismo ángulo que tiene el triángulo pequeño. Entonces yo podría decir que la tangente de teta en el triángulo pequeño es el opuesto, que es 4, sobre el adyacente, que es 3. Entonces aquí calculo mi teta, que da ¿cuánto? 53.13 grados me da a mí. Entonces, yo hubiese podido determinar la tangente, la componente TACX. Entonces, yo puedo decir también que TACX es igual a TAC por coseno de 53.13 grados. Y TACX sigue yendo hacia la izquierda. Y que mi componente TACY es igual a TAC por seno de 53.13 grados. ¿Y cómo va? Va hacia arriba. Voy a hallarle el coseno a 53.1301023.5. El coseno de ese ángulo es 0.60. Coseno de 53. O sea, me va a quedar 0.6 TAC. TACX es igual a 0.6 TAC. Y si lo hago con 3 quintos, 3 quintos es 0.6. La misma operación para el seno. Si yo aplico el seno de 53.13, me va a dar 0.8. Seno de 53.13 es 0.8, que es lo mismo que 4 quintos, 0.8. Ustedes trabajan lo que les
facilite. Lo reviso de las dos formas, pero ustedes trabajan lo que se les facilite a ustedes en la interpretación. Preguntas, dudas de esta parte, ¿quién tiene? Ok, entonces el, el TBC mi TBC tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Escribirle aquí más arriba, TBC. Correcto. Entonces, ese TBC tiene una componente X, la voy a hacer por aquí, entonces él va a tener acá una componente en X. Así es, y esto tiene una componente hacia abajo. Entonces aquí tengo mi TBCY, o sea, aquí tengo mi TBCY, y aquí tengo mi TBCX. Entonces, por las dos formas, por donde lo vea, este ángulo aquí abajo es de 45 grados. Entonces, por ángulos alternos internos, entonces este ángulo acá también es de 45 grados. Y determino mis componentes X y Y. Entonces, mi componente TBCX va a ser igual a TBC por coseno de 45 grados. ¿En qué sentido va? Hacia la izquierda. Entonces, TBCX TBCX va a ser igual a TBC por coseno de 45 grados. Miro la punta de la flecha de TBCX, va hacia la izquierda, entonces le coloco el sentido. Acá le estoy colocando el sentido, no le estoy colocando signos. El sentido real que tiene TBCX. No le estoy colocando signos, el sentido real que debe llevar. Y la componente TBCY, va a ser igual a TBC multiplicada por seno de 45 grados. Entonces miro cuál es el sentido. El sentido de TBCY es hacia abajo, entonces le coloco el sentido hacia abajo. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Entonces ahora yo aplico mis ecuaciones de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha lo va a colocar como positivo. Y miro que tengo. Hacia la derecha tengo TCD. ¿Cuánto es TCD? 339.83 newton. Va hacia la derecha, entonces es positivo. 339.83 newton. Hacia la izquierda que va mi componente TACX, entonces menos TACX.
Hacia la izquierda que va mi componente TBSX menos TBSX. ¿Qué otras fuerzas van en la dirección X? No tengo más, solamente tengo tres. La TCD hacia la derecha, la TACX hacia la izquierda y la TBCX hacia la izquierda. Entonces, como no hay más fuerzas en esa dirección, eso debe ser igual a cero. Y voy a reemplazar sus respectivos valores. Entonces aquí tendré 339.83 newton menos TACX. Pero ¿cuánto es TACX? TACX, 3 quintos de TAC. Menos TBCX. Pero ¿cuánto es TBCX? TBCX es TBC por coseno de 45. Y esto es igual a cero. Acá tendré yo entonces una ecuación con dos incógnitas. Y todo lo que esté restando lo va a pasar a sumar. Entonces estos 3 quintos que están restando los paso a este lado a sumar. Y este TBC que está restando también lo va a pasar de este lado a sumar. Y dejo estos 339.83 de este lado. Entonces me va a quedar ecuación número 1, 3 quintos de TAC más TBC por coseno de 45 grados es igual a 339.83 newton. Una ecuación con dos incógnitas. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene? Aplico mi segunda ecuación de equilibrio estático, que es sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Todo lo que vaya hacia arriba lo colocamos como positivo. ¿Qué tenemos en Y? Entonces, en Y tengo el TBCY que va hacia abajo y tengo el T hacia Y que va hacia arriba. En C no hay peso, no hay nada. El peso estaba era en el punto F. En el punto C solamente tengo la componente Y de la fuerza BC y la componente Y de la fuerza AC. Entonces, hacia arriba TACY es positivo. TACY. Hacia arriba, positivo. Hacia abajo TBCY. Hacia abajo TBCY negativo. Menos TBCY igual a cero. ¿Y TACY a qué es igual? TACY, acá la tenemos. TACY es 4 quintos de TAC.
Entonces reemplazamos su valor, 4/5 de TAC. Y TBCY a qué es igual? TBCY es igual a TBC por seno de 45 menos TBC por seno de 45 grados. Reviso si hay más fuerzas en la dirección Y. No hay más fuerzas en la dirección Y. Como no tenemos más fuerzas en la dirección Y, entonces esto es igual a 0. Este TBC por seno de 45 que está restando va a pasar para acá a sumar. Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir y este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Es decir, que acá nos va a quedar que TAC va a ser igual a 5/4 de TBC por seno de 45. ¿Qué tengo acá? Mi ecuación número 2. Entonces yo puedo reemplazar mi TAC de la ecuación número 2 en la ecuación número 1 y hallo el valor de TBC. Entonces reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, ecuación 2 en la ecuación 1, nos va a quedar lo siguiente entonces. La 2, voy a copiarla acá en la 1. Entonces mi ecuación 1 yo voy a reemplazar la ecuación 2 a la que no era, era la de abajo. Esta era. Entonces tengo 3/5 multiplicados por TAC, pero mi ecuación 2 me dice que TAC es 5/4 de TBC por seno de 45. TAC es 5/4 de TBC por seno de 45. Esta expresión de acá es TAC. Más TBC por coseno de 45 grados. Esto es igual a 339
33.83. Bueno, esto está aquí en Newton. Faltó escribir las unidades ahí. Y opero y obtengo el valor de TBC. ¿Cuánto me da TBC ahí? Sumar. Sumar los TBC. ¿Cuánto da la suma de los TBC? ¿Cuánto es 3 quintos por 5 cuartos por seno de 45 más coseno de 45? En los dos tengo TBC. Sí, señor. Factor común de TBC. En la primera expresión voy a factorizar los 5. Aquí tengo 5 y aquí tengo 5. Entonces me queda 3 cuartos. El orden de los productos no altera el resultado por seno de 45. En la segunda parte me queda más coseno de 45 igual a 339.83 newton. Del primer TBC, ¿cuál es su factor común? 3 cuartos de seno de 45. Y del segundo TBC, su factor común es coseno de 45. ¿Y esto está igualado a qué? Está igualado a 339.83. ¿Qué fue lo que hicimos? Que en donde está TAC, reemplazamos la ecuación 2. Mi ecuación 2. ¿Qué dice mi ecuación 2? Mi ecuación 2 dice que TAC es igual a 5 cuartos TBC seno de 45. 5 cuartos TBC seno de 45. Aquí tenemos 3 quintos, queda 3 quintos. Multiplicado por TAC, pero TAC es todo esto que colocó aquí con este corchotico que era rojo aquí abajo. Factorizo los 5 y me queda el factor común de la primera parte, 3 cuartos por seno de 45. Y en la segunda parte el factor común solamente es coseno de 45. Igual a qué? A 339.83. ¿Y cuánto me da la suma de lo que tengo del corchete adentro? ¿A alguien le da un valor diferente? Entonces, 1,24 TBC. Revisa que no tengas la calculadora en radianes. Modo 4, 339.83 newton. La calculadora debe decirte arriba DEG y no debe decirte RAD. De pronto la tienes en radianes. Para colocarlas en grados, dale modo 4. Yo lo estoy haciendo acá y me da el mismo valor que a tus compañeros. 3 entre 4 por seno de 45 más coseno de 45, 1.237436.867. Entonces acá nos va a quedar que TBC va a ser igual a 3,3
339.83 newton dividido entre 1.24. $274.72 newton. Ok, listo. 62. Miro mi figura. Miro mi figura. ¿Qué dirección le había colocado a BC? A BC yo le había colocado saliendo del punto C. La punta de la flecha va saliendo. Como va saliendo del punto C, ¿cómo trabaja el cable BC? ¿A tensión o a compresión? Entonces, va saliendo, él trabaja a tensión. Sí, por los de seguro metiste todos los decimales. 339, sí, 339, sí, entonces seguramente metiste todos los decimales. Listo, y ahora reemplazamos la ecuación 2 para hallar TAC, para hallar TAC. A copiarla de acá. Entonces reemplazamos en la ecuación 2. Entonces reemplazamos en mi ecuación 2 el valor de BC. Entonces nos quedará que el TAC es igual a 5 cuartos por seno de 45 por TBC, y TBC nos dio 274.62 newton. 274.62 newton. Eh, 200, sí, punto 82 newton. Bueno, es tema de decimales. Entonces, me da positivo, me devuelvo a mi figura. En mi figura yo coloqué el TAC saliendo del punto C. Mi flecha va saliendo del punto, va saliendo de mi punto C. Como sale del punto C, ese cable también trabaja a tensión. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene? Significa que trabaja con presión, ¿sí? Si son cables, siempre la flecha va a salir del punto que estamos analizando, porque los cables solamente trabajan a tensión.
Sí, en un resorte, claro. O en una cercha, por ejemplo, también. 242,82 o dependiendo los decimales que estén tomando. Preguntas, dudas. Hasta acá, ¿quién tiene? Y por los demás, listo, ok. Sí, todo lo que hemos dado hasta el momento. Hasta el momento, sí, señor. Van a hacer ejercicios. ¿Qué es abierto y qué es cerrado? No, todo es con procedimiento, no es el resultado de una vez, todo el procedimiento una vez. Igualito, así es. El tiempo suficiente que ustedes resuelvan el parcial. Pero para eso yo quiero hacerles una recomendación. No es sentarse a mirar el video de la clase que ya habíamos explicado de cómo se hace conversión de unidades. Entonces voy mirando el video y voy resolviendo. O voy mirando el video de cómo calculé las tensiones y voy resolviendo porque el tiempo no les alcanza. O sea, es un tiempo prudente para que ustedes resuelvan, pero si realmente han estudiado. Por eso la semana pasada les dejé unos ejercicios planteados para que revisaran y mirar las inquietudes que pudiéramos tomar. Eh, Pónganse de acuerdo con el monitor a ver si agendan una tutoría. No sabría cómo. Listo, entonces aquí ya hay un esquema, ¿no? Aquí hay un esquema. Entonces aquí está FDE por seno de 30 menos 20, las componentes en Y, las componentes en X y acá se calculan los valores de FDE 392 y FCD 340. No sé cuánto nos daba a nosotros. Ah, sí, aquí está. 340, el TCD 340, listo, ok. Y, y 392, ¿sí? Los primeros valores de la tensión del cable en el punto F, en el punto D. Ahora pasamos al otro punto que es el punto C. Entonces en el punto C, y aquí está pues un dibujo más bonito del problema. Y acá pues el FBC 275 y el FAC 243. Ya nosotros nos daba el BC 274,2, o sea, 275 newton, y el AC 243 newton. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?
¿Cuál? O sea, acá tienes este triángulo grande en el cual yo aquí tengo mi punto A y acá tengo mi punto C. Esto es TAC. Entonces, ese TAC tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, aquí lo que me están dando es la pendiente del triángulo. Con el triangulito pequeñito lo que me están dando es la pendiente del triángulo. La pendiente del triángulo aquí me dice que me muevo horizontalmente 3 y que subo verticalmente 4. Entonces, eso es la pendiente, que horizontalmente me muevo 3 y verticalmente me muevo 4. Entonces, si yo calculo la diagonal de este triangulito pequeño, entonces esto aquí va a ser igual a 5. Entonces, eso es como si me dieran la pendiente que tiene este triángulo que está aquí. O sea, es como si me dijeran, el ángulo que está aquí, que es mi ángulo teta, es este mismo ángulo que está aquí, que es este ángulo teta. Entonces, cuando yo aplico tangente de teta es igual al opuesto. ¿El opuesto cuál es? El valor que está al frente del ángulo. El que está al frente del ángulo es 4. Sobre el adyacente, ¿cuál es? El adyacente es el que está pegado al ángulo, o sea, 3. Cuando yo aplico artangente de eso, ¿cuánto te da el ángulo cuando haces artangente de 4/3? Sí, señor. A mí me da 53.13 grados. Listo, ok. Entonces, igual lo mismo. Ahora, como este es teta, entonces cuando yo aplico coseno, entonces la componente esta que está acá, que hago en amarillo, esta componente de acá, esa componente de ahí va a ser TAC por coseno de 53.13 grados. Y la que está al frente es seno. Entonces la que está al frente es seno. Entonces esta de acá va a ser igual TAC por seno de 53.13. TAC por seno de 53.13 grados. O esto es lo mismo que 4/5 de TAC, o esto es lo mismo que 3/5 de TAC. Entonces, mi componente yo la puedo expresar
con la relación del triángulo pequeñito con el triángulo grande que tiene una diagonal AC y que tiene una componente TACX. O la puedo expresar con la relación del triángulo pequeñito con mi triángulo grande, o sea, 4/5 de TAC, o calculando el seno, que es el que está al frente, este valor que está acá. Con mucho gusto. Preguntas, dudas, ¿quién más tiene hasta acá? Sí, lo mismo. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Va a dar el mismo valor? Va a dar el mismo valor. Con mucho gusto. Bueno, y aquí están los valores. Están los valores. Un esquema más claro eh, de las ecuaciones. Y bueno, ahí está la solución del valor, pero no está la ecuación resuelta. Entonces, a esto me refiero, ¿no? A que nosotros no vamos a meter los valores en la calculadora y poner esto aquí, sino que tendremos que solucionar las dos ecuaciones por sustitución o por eliminación. Eh, pues yo les dejo que el 60% del tiempo que yo me demore. Es decir, que si yo, que si yo me demoro en el ejercicio eh, 20 minutos, entonces para ustedes será eh, 40 minutos, por ejemplo. Pero sin susto ni nada, la destreza de esto se da es en la solución de problemas. Y yo les dejé unos problemas planteados ahí. Viene otra pregunta. Usando un diagrama de cuerpo libre, entonces, usando un diagrama de cuerpo libre del punto C, la suma de fuerzas en la dirección X es, usando la convención positiva. Entonces, ¿cuál es la... esto acá tiene 50 grados con respecto al eje X. Ok, ahí está la solución. ¿Listo? Entonces la solución es F2 por coseno de 50 menos 20 libras igual a 0. Entonces, fíjese que ya vamos soltando rápidamente la destreza. Y la de Y, ¿cuál sería? Si me preguntaran, ¿cuál debo coger de eh, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 con la convención de que si va hacia arriba es positivo? ¿Cuál me quedaría? Muchas gracias.
Entonces ahí vamos teniendo más claridad, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en X, la de sumatoria de fuerzas en X es esta que está acá. Entonces, esta fuerza F2 tiene una componente, una componente vertical. Entonces tiene una componente vertical. Su componente vertical es F2 por seno de 50. Y tiene una componente horizontal que es F2. Vamos a la otro color aquí. Entonces esta tiene F2 por coseno de 50 grados. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha como positivo, entonces hacia la izquierda tenemos 20, entonces tenemos menos 20 libras. Hacia la derecha tenemos la componente F2 por coseno de 50 grados igual a 0. Y lo que hacen es organizar los sumandos. El orden de los sumandos no altera el resultado. Esto es lo mismo que yo escribiera F2 por coseno de 50 menos 20 libras igual a 0. Entonces ahí tengo mi respuesta, que para la sumatoria de fuerzas en X es B. Y si la hiciéramos para Y, entonces cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces tengo hacia arriba F2 por seno de 50, hacia arriba tengo F2 por seno de 50, ese valor va a ser positivo porque la punta de la flecha va hacia arriba, y hacia abajo la punta de la flecha F1 menos F1 igual a 0. Entonces para ese caso es mi ecuación número C. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Problemas planteados. Los miembros que se muestran en la figura están conectados en el punto O. Determine las magnitudes de F1 y F2, sabiendo que θ es igual a 60 grados. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? 2. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático? 2 ecuaciones de equilibrio estático igual 2. Entonces puedo solucionar el sistema. Solución, entonces, recuerden que para que esté en equilibrio, para que esto esté en equilibrio, la suma de las fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces mi suma de los Fxy debe ser igual a 0. Mi suma de los Fyj debe ser igual a 0. Y lo que estamos diciendo aquí es que la suma de los Fx multiplicados por y más la suma de los Fy multiplicados por j es igual a la componente de la resultante en X en Y más la componente de la resultante en Y en J, pero para que esté en equilibrio, el Rx debe ser igual a 0 y el Ry debe ser igual a 0.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomponer cada una de esas fuerzas en sus componentes. Entonces, esta tendrá una componente hacia arriba y tendrá una componente hacia la izquierda. F2, señor. Correcto. Yo, selec- yo selecciono el ángulo que desee. Entonces, si yo selecciono este ángulo acá, que es 30, entonces este ángulo acá es 60. Entonces, sí, entonces yo tengo mi ángulo, entonces si es el de 60, la componente y es coseno y la componente x es seno. O si es el de 30, entonces la componente x es coseno y la componente y es seno. Mi F2, entonces yo aquí tengo esta componente de acá y aquí tengo esta componente de acá. Si este ángulo de aquí a aquí es 70, entonces este ángulo de aquí hasta acá es 20. F1, entonces mi F1 tiene una componente hacia la derecha y tiene una componente hacia abajo. Y este ángulo teta dice que es de 60 grados. Entonces, si este es 60 grados, este de aquí abajo es 30 grados. Y esta que tiene componentes, entonces esta va a tener su componente hacia la izquierda y va a tener su componente hacia abajo. Entonces, si aplicamos las relaciones de triángulos, entonces esta va a ser 3 quintos de 7 kilonewton y esta va a ser 4 quintos de 7 kilonewton. Entonces, las sumo todas, las que vayan hacia la izquierda las coloco con menos. Entonces aquí las de x con menos será esta que está acá es con menos y esta que está acá es con menos. Hacia la derecha esta es con más y esta es con más. Las de y, esta va hacia arriba, esta va hacia arriba, esta va hacia abajo y esta va hacia abajo. El ejercicio número 2 es muy parecido. El ejercicio número 2 es muy parecido, pero acá ahora las incógnitas son los miembros que se muestran en la figura están conectados en el punto, determine las magnitudes de F1 y el ángulo teta si F2 es 6 kilonewton. Entonces ahora esto aquí es 6 kilonewton y lo que es desconocido es el ángulo teta y el ángulo y la magnitud de F1. ¿Cuántas incógnitas tengo ahí? Dos incógnitas. ¿Cuáles son? F1 y teta. ¿Cuál es el procedimiento para que esto esté en equilibrio? La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Entonces me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. Problema número 3. La eslinga de elevación se usa para izar un contenedor que tiene una masa de 500 kilogramos. Entonces, si tiene una masa de 500 kilogramos, eso significa que esto tiene un peso. Entonces, que esto tiene un peso de 500 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que F, ¿cuánto va a valer? F va a valer 500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El valor de F. Entonces,
¿Qué incógnitas me van a quedar acá? Entonces me va a quedar como incógnita la tensión del cable AB y me va a quedar como incógnita la tensión del cable AC. ¿Cuántas incógnitas tengo? Dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático? Dos ecuaciones de equilibrio estático. Este es solamente el diagrama de cuerpo libre de mi punto A. Problema número 4. Los miembros de una cercha están conectados a la placa de refuerzo. Entonces, la placa de refuerzo es todo este elemento que está aquí. Pues que es una placa que se hace para poder conectar todos los elementos de una cercha que llegan a un nodo. Y el nodo es este punto. Ahí llegan todas las fuerzas. Si las fuerzas son concurrentes en el punto, o sea, todas las fuerzas, puedo mover mi fuerza en la línea de acción en el punto O. Determine la magnitud, aquí, la magnitud de F y T para el equilibrio. Entonces, considerando que θ es igual a 30 grados. Entonces, ¿qué incógnitas tenemos acá? Una incógnita que es T, dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático? Dos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ejercicio número 5. Determine el peso máximo de la maceta o de la madera que puede ser soportado sin exceder una tensión de cable de 50 libras, ya sea, ya sea en el cable AB o ya sea en el cable AC. Entonces, ¿qué debo calcular yo acá? Entonces acá yo lo que debo calcular es el peso de esta maceta, su peso W, y cuál cable va a ser el que va a tener los 50. Entonces aquí yo tengo una tensión AC que puede ser igual a 50 libras o que puede ser diferente de 50 libras, menor o igual de 50 libras. Es decir, un cable alcanza los 50 y el otro no los alcanza. Entonces, y acá tengo la tensión del cable AB. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi cable AB, entonces mi cable AB puede ser de 50 libras o mi cable AB puede ser menor de 50 libras, la tensión. Entonces, uno de los dos cables alcanza 50 libras y el otro no. Tiene una tensión menor de 50 libras. Porque si alguno de los dos tiene una tensión mayor de 50 libras, ese valor se va a exceder a los 50 que podría sobrepasar. El ejercicio 6 es con un resorte, ¿sí? Entonces ya yo sé que la fuerza en este resorte va a ser igual a la rigidez multiplicada por lo que se alarga el cable. Entonces, como yo sé cuánto se alarga, porque aquí me dice el resorte tiene una rigidez de 800 y un estiramiento longitudinal de 200 milímetros. Determine la fuerza del cable BC y BD. Entonces, ya yo sé cuál es la fuerza en el cable. Entonces, como sé la fuerza en el cable, entonces acá me va a quedar la tensión BC, que va a ser incógnita,
y aquí me va a quedar la tensión BD que va a ser incógnita. Y la fuerza del cable AB, la fuerza del cable AB es la rigidez del resorte multiplicada por el desplazamiento que se alarga el resorte. Para acá en esta, determine el alargamiento en los resortes AC y AB para el equilibrio del bloque de 2 kilogramos. Entonces, los resortes que se muestran en la posición de equilibrio. Entonces acá yo tendré aquí un peso, aquí tendré una fuerza, acá tendré una fuerza. Entonces yo primero determino las fuerzas de cada uno de los resortes. Entonces simplemente yo sé que si por ejemplo la fuerza AC o la tensión AC es igual al KAC por el desplazamiento de AC. Entonces al conocer esto y conocer esto, yo despejo cuánto se alarga el cable. Y el mismo procedimiento para este cable de acá. Acá hay un ejercicio muy parecido al que explicaba, creo que es el mismo. Y acá hay otro ejercicio. Acá hay otro ejercicio. Y dejemos hasta acá, muchachos. Entonces, chicos, muchas gracias y el sábado nos vemos para el parcial. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Que estén muy bien. Señor, el sábado yo les comparto un link. Entonces, el sábado les comparto un link que es entrega de avance número 1, proyecto integrador. Ahí comparten el PDF. Sí, solo enviarlo nomás. Ah, bueno, si tienen esa nueva plantilla, sobre esa nueva plantilla. Listo. Bueno, chicos, buena noche, que descansen. ¿Sí? Sí, claro, claro que sí, 5 minuticos. Ok. Sí, sí, te escucho. Sí, 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 señor. Sí, 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 señor. Sí, ok.
Ok. ¿Y el WhatsApp no te coge? ¿Tampoco? Sí, envíame, si no alcanzas a escanearlo porque te molesta, envíame las fotos de lo que termine